Siempre que vengo delante de ustedes, procuro pensar en algunos temas que pudieran estar siendo necesarios, pero también pienso en esos temas en los que yo de manera personal he podido experimentar, descubrir, tener la curiosidad, la inquietud, querer reconocerlos como temas fundamentales. Y por supuesto que todo lo descubro en la Biblia con el interés para mi propia vida de poder traducir a mi día a día, a mis situaciones de vida, lo que la palabra del Señor dice. Nunca me voy a cansar de decir que esta Biblia es los pensamientos, las ideas, la manera de actuar, las elecciones, las escogencias, la vida misma en cómo Dios actúa, qué escogería, cómo le hablaría a las distintas personas dependiendo las situaciones, la problemática, el caso que la persona tenga. Y por sobre todo cuando nosotros podemos pensar que contamos con Mateo, Marcos, Juan, Lucas, con los evangelios, entonces nos acercamos a ellos pensando, voy a ver cómo Jesús abordó este dilema de vida. Voy a ver cómo Jesús piensa de esta temática. Voy a ver cómo Jesús, voy a leer, voy a conocer qué siente, qué le provoca una situación como la que está viviendo mi familia, mi amigo, mi vida misma. Yo me acerco a la Biblia así, porque la Biblia no es un libro flotante, espiritual ahí nada más, en donde todo se queda como una gran meta espiritual, no, la Biblia es una copia que nosotros tenemos de donde Dios quiso dejar impreso, manifestado, qué haría Él en los distintos temas de vida diaria, sabiendo con inteligencia y sabiduría que nosotros estamos viviendo en esta tierra. Me gusta pensar, me gusta descubrir eso en la Biblia. Por eso, de manera constante, procuro alejarme solamente de poder estar refiriéndome a la Biblia como un libro que contiene acerca del amor, acerca de la fe, acerca de la misericordia, de la paz. Por supuesto que la Biblia es hermosa, valiosa y habla de eso. Pero también la Biblia habla de todo aquello que tiene que ver con nuestra vida y con nuestra humanidad. Ok, en la medida que vaya desarrollando mi serie en los próximos sábados, ustedes quizás puedan tener más idea de lo que estoy tratando de expresar, de darles a entender. El tema de hoy se llama oportunidades. ¿No es cierto que todos los días se nos presentan oportunidades? Claro que sí. La vida, el diario vivir está lleno de oportunidades. Muchas personas las dejan pasar porque no las esperan, no piensan, no han descubierto que la vida está llena de oportunidades y que Dios es el creador de esas oportunidades. Que la palabra de Dios, sobre todo en los evangelios, está llena de oportunidades, de historias donde Dios quiere que nosotros, al acercarnos a ellas y leer, nos demos cuenta que Él es un Dios de oportunidades.
Dios da oportunidades porque a través de ella nos guía, nos dirige y por sobre todo vuelve interesante nuestra vida. Él sabe que cuando nosotros caemos en la monotonía, que es la creadora y la que causa el aburrimiento, entonces Dios crea oportunidades. Crea oportunidades que nos desafían, que nos retan, que hacen al retarnos que nuestra vida se vuelva emocionante e interesante. Dios es así, un Dios de oportunidades. Y los hijos de Dios estamos llamados a ser sensibles a las oportunidades, ya que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, que Él nos permite recibir dirección, que nos da visión espiritual y nos capacita para ver lo que otras personas no pueden ver. Piense en esto que acabo de decir. Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Él es quien le da la oportunidad de tener una visión espiritual de la vida. Él lo capacita para que usted pueda ver cosas que un no creyente, un incrédulo no puede ver, por no contar con el Espíritu Santo, con su guía, con su dirección, con su voz que constantemente está diciendo a nuestro espíritu: ¿qué quiere Dios? ¿Qué cosas tiene Dios para usted? ¿Cómo debería de ser su día? Escuche esto. Al morir, vamos a ir al cielo. Pero antes de eso hay una vida emocionante aquí en la tierra. Tenemos el privilegio de andar, de vivir, de escuchar, de leer, de entender a Dios. Entonces, solo esa posibilidad que la hizo posible Jesucristo, cuando nos salvó, le dice a usted que su vida debe de ser emocionante e interesante. Usted no puede ser una persona aburrida. Usted no puede ser alguien monótono. Usted debe de ser alguien apasionado, emocionado por la vida. Dios quiere verlo emocionado por la vida. Por eso, Él nos ha dejado hermosas enseñanzas, principios, para que nosotros podamos aprovechar las oportunidades que Él crea para nosotros. La primera gran oportunidad, sin duda, es la salvación. Usted debe de haber aprovechado esa oportunidad. Y si no lo ha hecho, tiene que hacerlo. Porque Dios creó la oportunidad de que un Salvador le salve. Y esa es la primera gran oportunidad que Dios crea. Y a esta altura es importante que revisemos una definición de oportunidad. Oportunidad es una circunstancia, momento o medio para realizar o conseguir algo. Y si Dios es el creador de las oportunidades, lo ha hecho para que nosotros realicemos y consigamos de parte de Él. Pero una advertencia: Dios se toma en serio nuestra vida. Dios es alguien emocionante. Como cristianos, como hijos de Él, debemos de saberlo. Dios es un ser interesante, atractivo.
especial. Dios es una persona admirable. Tiene pensamientos hermosos. Tiene emociones maravillosas. Ve la vida de nosotros con un tremendo agrado. Tiene expectativas de nuestra vida. Y Él quiere que nosotros también. Efesios, en el capítulo 5, en el verso 15. Adentrándonos en la palabra de Dios, dice así: mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, cómo caminas por el camino de la vida. Atento, dice Dios, pues, atento con diligencia, examina cómo caminas. Tus días, tus horas, tus meses, tus años. No lo hagas como necios, sino como sabios. ¿Se da cuenta? La vida es un valor hermoso. La vida es un don maravilloso. Y Dios se interesa tanto en nuestra vida que nos exhorta y nos dice: cuidado, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sabiduría es la habilidad de vivir. Dios quiere que adquiramos habilidad para vivir nuestra vida, porque nuestra vida no es cualquier cosa. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Y cuando la Biblia habla de tiempo, reconoce claramente que está hablando del cronos, que es el tiempo en el que nosotros podemos medir los minutos, los segundos, las horas, pero también incluye el kairos. El kairos es una oportunidad, es una intervención con una oportunidad de Dios dentro de tu cronos, dentro de tu vida. Y el Señor dice, porque los días son malos, eso ya lo sé yo. Por tanto, no seáis insensatos, sino, esta es la voluntad de Dios, esto es palabra de Dios, entendidos de cuál es la intención, el plan, la voluntad, el propósito, el destino que Dios te ha dado. Tremendo. Esta es una palabra poderosa. Por eso yo no me tomo a la ligera mi vida ni mis días. Por eso extrañamente me va a ver en un café perdiendo el tiempo. O me va a ver desperdiciando horas. O hablando de cualquier cosa. Solo por rellenar. Por vivir el momento. No. Usted tiene que tener una intencionalidad con su vida. Usted debe de entender que su vida es valiosa, el tiempo que tiene para vivirle es valioso, las decisiones que tiene que tomar deben de ser valiosas y debe de estar anhelando, expectante, sabiendo que Dios va a crear oportunidades para usted y que las debe de tomar porque Él va a intervenir en su vida, en su cronos, en el tiempo de su vida con oportunidades, kairos, con momentos de Dios. Y no solamente en temas que podría definir como espirituales. La fe, la gracia, la misericordia, el amor del Señor. No, sino con todo aquello que tiene que ver con su vida también en aspectos diarios, temas de vida, temas de dilemas, de problemática de vida, con cosas naturales, su trabajo,
su familia, sus sueños, su deseo de casarse, su deseo de tener hijos, su cuerpo, su profesión, su mente. Si no, la Biblia no diría: deleítate a sí mismo en Jehová y Él pondrá sus deseos en tu corazón, pero hará que esos deseos sean tuyos y Él concederá aquello que te venga al corazón. Anhelos, deseos, conquistas, sueños, cosas legítimas que Él sabe que anhelamos, que queremos. Él las quiere conceder y va a crear oportunidades para que puedas guiarte y dirigirte y saber que es Él quien está detrás de eso. Tengo que pasar al ejemplo que traigo para hoy. Una historia que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Por favor, leamos esta historia. Cuando la lea, entérese que está hablando de panes y peces, de cosas que un niño tiene en su mano. Eso puede representar su vida, su cuerpo, el deseo de un viaje, el deseo de ir a estudiar a una universidad famosa, el deseo de volverse un profesional. Piense en eso. Sálgase un poco del pensamiento de entrégale a tu vida al Señor. Esos son los 5 panes y los 5 peces. Y tu vida siempre implica que vayas a la iglesia el domingo y que recibas el discipulado y que sirvas al Señor. Querido hermano, nuestro Dios es mucho más y tiene muchas más cosas igual de grandiosas que esas que acabo de mencionar. Porque a Él le importamos, le interesamos. Él conoce de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Antes que la palabra llegue a nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros quisiéramos decirle. Leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, por cierto, la más importante del calendario. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí. Y ahí comienza mi reflexión. Otras veces hemos hablado de Andrés, otras veces hemos hablado de que Jesús los estaba probando. Escuche esto. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y la historia sigue. Regresemos acá. 5 panes y 2 pececillos.
un muchacho. Ese muchacho seguramente salió en la mañana de su casa con la idea, posiblemente, de escuchar lo que Jesús iba a enseñar. Él fue al lugar, escuchó a Jesús. Él no tenía planeado ni se había imaginado que podría llegar a suceder algo como lo que sucedió. Pero él tenía 5 panes y 2 pececillos. Y la oportunidad se presenta. Jesús tiene que dar de comer a una multitud. Y ahí está aquel muchacho. Y qué tremendo. Porque se parece a nuestra vida cuando salimos un día cualquiera de casa, sin imaginarnos que Dios va a mover, que Dios va a controlar, que Dios nos va a hacer chocar con la oportunidad que Él ha creado para que nosotros experimentemos el milagro que esperamos, la revelación nueva que Él nos quiere dar, el conocimiento de que Él camina con nosotros y que se interesa por nosotros. Entonces ahí está aquel muchacho. Olvidémonos de Felipe, olvidémonos de Andrés, concentrémonos en el muchacho. Él entrega a Jesús lo que Jesús solicita. Tráiganmelo. Traigan esos 5 panes y esos 2 pececillos. Y este muchacho entrega aquello. Y el haber aprovechado la oportunidad que se le presenta, le permite ver con sus propios ojos un milagro extraordinario. Él entrega a Jesús aquello. Y él puede ver cómo aquel hombre maravilloso, poderoso, es capaz de alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces. Pero este muchacho no iba a dejar pasar la oportunidad. Él la aprovechó al dar lo que tenía. Él no lo sabía. Él no lo podría haber sospechado ni planeado. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Él las crea para guiarnos y para bendecirnos. Y ahí estaba aquel muchacho. Yo me imagino que él regresó corriendo a su casa a contarle a sus padres o a su mamá o a sus hermanos lo que él había podido ver. Aprovechó la oportunidad. ¿Qué pueden ser 5 panes y 2 peces? Su sueño de vivir en el extranjero. Su sueño de estudiar en una universidad famosa. Su sueño de convertirse en un profesional. ¿O usted cree que solamente es su fe? O ir el domingo. O servir en el próximo congreso. No. También es esos 5 panes y esos 2 pececillos. Su anhelo de casarse. De tener una familia. De tener una casa. De tener hijos. Y Dios va creando las oportunidades y te va a pedir tu sueño, tu deseo. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. La primera gran oportunidad era que te salvara, que fuera tu Señor. Pero ahora hay muchas más cosas que Él quiere hacer contigo. Aquel muchacho nos dio una lección. Hay que estar alerta, hay que estar expectante, hay que no solamente esperarla, sino que buscar, estar convencido de que Dios va a hacerlo, va a buscarnos con una oportunidad.
Hay oportunidades todos los días en tu vida. Si tuvieras conciencia, hay oportunidades que pueden transformar tu vida como seguramente se transformó la vida de aquel muchacho. Tanto así que 2000 años después seguimos hablando de él. Escucha esto. Un cristiano aburrido, rutinario, monótono, sin entendimiento de lo que Dios quiere hacer, de lo emocionante que es vivir con Dios en el corazón y de lo expectante que tienes que vivir y de lo lleno de ilusiones, de la pasión que debes de tener por tu vida, sabiendo que tienes un Dios como el que tenía aquel muchacho en aquel momento después de ese milagro. Seguramente es un cristiano de mal testimonio. Lo voy a repetir resumido. Un cristiano aburrido, monótono, rutinario, es de mal testimonio. Pero un cristiano emocionado por la vida, apasionado por la vida, expectante, que se levanta temprano, que recibe el sol, que sabe que ese día va a ser un día que le tiene que dar a la vida, que tiene que valorar la vida, que va a tener sueños, que va a tener metas, que va a entregarlas a Dios y que va a poner lo mejor de sí. Los 5 panes y 2 pececillos. Es un cristiano que impacta, con el que la gente quiere hablar, conversar, con el que la gente quiere tener de amigo. Es un cristiano de un testimonio impactante. Aquel muchacho ha impactado tanto nuestra vida que aquí estamos recordando. Te animo, te inspiro a que tu vida impacte. Espera oportunidades como la de aquel día y verás hacer milagros a Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.